le puse este nombre, cruz prepascual y cruz pospascual. Y bueno, es una reflexión en torno a- al Evangelio, el capítulo 3 de San Juan que hoy se nos regala. Y hoy se trata de ubicar el lugar que tiene la cruz para nosotros. No el de la cruz por sí misma, sino el de la cruz de Cristo, que para ti, para mí es lo más importante. O sea, la cruz sin Cristo, te lo digo, o sea, la cruz sin la persona de Cristo no tiene sentido, pero la cruz con la persona de Cristo es nueva, es distinta, y yo beso la cruz porque, porque en Cristo la cruz se convirtió en camino, en una expresión de amor, la expresión perfecta. Por eso puse esa frase en la parte del calce, que posiblemente te han hecho no uno, sino varias personas, varios amigos, no una, sino varias veces. ¿Qué acaso si a mi papá lo mataran con una pistola, me colgaría una pistola en el cuello? O sea, cuando refieren que tú traigas algún dije de alguna cruz o en tus aretes, los casos de las mujeres, bueno, los hombres también usan a veces los dijes en los oídos, pero bueno, este, yo en lo personal, si tú te fijas y si tú me conoces de 30 años o de más años, en lo personal nunca he traído ni pulsera, ni anillos ostentosos. Traigo, alguna vez te expliqué, este anillo es un anillo de cáscara de coco, es un anillo negro que es un compromiso con el medio ambiente, es un símbolo universal de un pacto, una alianza, o en términos, si tú quieres, afectivos, románticos, religiosos, un matrimonio con el mundo, con esta creación que Dios nos dio y que debemos cuidar como nuestra madre, como nuestra hermana, etcétera. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, o sea, nunca me has visto con cadenas, y no digo que quien la use no esté bien, o sea, no es eso, o sea, nuestros obispos, tú sabes que traen un pectoral y qué bueno, porque es un signo también de su iglesia. Un día, a don Mario Espinosa, que hace un momento, te digo, estamos en la asamblea de los obispos, la asamblea plenaria número 110. Vi ahorita en las transmisiones a don Mario Espinosa, cuando don Mario, que ahora es obispo de Mazatlán, fue obispo de, eh, de Tlaxcala, no, a ver, de Tehuacán, perdón, porque es que fue mi rector y también don Jacinto fue mi rector, pero él fue de Tlaxcala, don Mario fue de Tehuacán. Cuando lo consagran obispo de Tehuacán, le dan su pectoral, esa cruz significativa, a veces de material precioso, pero una cruz de madera también es preciosa porque es la cruz de Cristo. Y se acerca a Manuelito Limón, que siempre quiso ser obispo, pero pues Dios sabe, dice Marcos, que Cristo eligió a los que él quiso, y ya, o sea, simple y sencillamente aceptamos que el Señor tiene una capacidad libre de elegir a quien él quiera. Total, bueno, a don Mario sí lo hacen obispo, a don Manuelito Limón no. Y cuando Manuelito Limón ve que trae el pectoral en el pecho, don Mario Espinosa, se acerca, lo ve y lo mira de cerca y dice, qué hermoso, el pectoral, qué hermoso. Así le llama pectoral porque está en el pecho, la cruz del pecho, pectoral. Y dice don Mario Espinosa, sí, pero pesa mucho, le dijo don Mario, hablando de lo que significa. Significa traer a tu pueblo colgado en ese signo de la cruz. O sea, es tu cruz, es tu esposa. Y dice Manolito, qué hermosa. Y dice don Mario, sí, pero pesa mucho. Y dice Manolito Limón, no importa, no importa. O sea, sí, para él, en su búsqueda de que algún día pudiera ser obispo, pues no importa que pese mucho, lo importante es traer esa cruz y ese honor, ese cargo, esa distinción que se hace. Pero vuelvo a la cuestión de la frase que está al calce. Yo en lo personal no uso ni me cuelgo alguna cruz ni nada. Este, simple y llanamente, no es lo que me agrada. Más bien hasta me siento mal. Pero bueno, son cosas personales que incluso reitero, cada quien tiene
diferentes formas de manifestar su religiosidad. Pero bueno, la pregunta aquí dice, si acaso mi papá lo mataron con una pistola, me colgaré una pistola, refiriendo que tú puedas traer un dije de una cruz. Y por eso, bueno, puse estas dos cruces, haciendo alusión al título con el que te comparto la reflexión, cruz prepascual. O sea, ¿qué significa prepascual? La Pascua es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero incluyendo la resurrección. Entonces, ¿qué era la cruz antes del acontecimiento de la Pascua? Por eso se llama cruz prepascual. ¿Y qué es la cruz después de la Pascua de Cristo? Esto es lo que marca la diferencia. Si yo me quedo con la cruz prepascual, yo estoy de acuerdo con el que escribe abajo. ¿Qué acaso si mi papá lo mataron con una pistola, me colgaron una pistola? Pues digo, pues no, ¿verdad? Pero una vez que acontece el acontecimiento de la Pascua, entonces yo no estoy de acuerdo con esto. Y sobre todo, no es lo que diga Rogelio y lo que diga otra persona, sino lo que dice Dios en su palabra. Vamos al texto del Evangelio, por favor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Releo las últimas dos líneas. Así tiene que ser elevado. Se refiere a la cruz, al Gólgota. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Así como Moisés puso en un palo la serpiente en el desierto, así el hombre será puesto en un madero, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Habla pues de efectos de aquel que en la cruz nos ofrece vida y vida verdadera, tiene vida eterna. Vamos a hablar de este acontecimiento que nos dio vida verdadera. Vamos a hablar de la cruz prepascual y la cruz pospascual. Adelante. Primero, yo sé que causa un poco inquietud porque los términos parecen, por lo menos, no usuales. Yo sé que al especificarlo tú ya entiendes. Pre es antes de, prepascual antes de la Pascua, pospascual después de la Pascua. Pero como que dirías, bueno, ¿y para qué tanta precisión? Eh, es importante para saber lo que la cruz fue y lo que la cruz es, lo que la cruz significó antes y lo que la cruz significa para ti, para mí. Cuando hablamos de cruz prepascual, hablamos de un instrumento de muerte que usó el Imperio Romano en el caso de cuando nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo era una muerte escarmentada al enemigo, y era una forma de poder tener una incidencia, de poder, digamos, escarmentar. Era un asesinato público para asustar, para amedrentar a los pueblos conquistados. Generalmente recuerda que la cruz en los romanos tiene dos destinos. El primero era el esclavo y segundo era el sedicioso. Acuérdate de la acusación al Señor. O sea, el romano no iba a darle muerte a Cristo en la cruz si no encontraba elementos de sedición. Por eso dicen, solivianta al pueblo, prohíbe matar, pagar impuestos al César. Y entonces empiezan a acusarlo para que el desenlace sea la cruz. De no haber situación digamos, de ser sedicioso, no hubiera habido muerte en cruz. Pero Pilato sabe que no es verdad y se dejó engañar. Tenía miedo Pilato, porque incluso en el Evangelio de San Juan que leímos en la Pasión el Viernes Santo dice, si tú sueltas a este no eres amigo del César.
lo están manipulando y lo están chantajeando. Y entonces, antes de la Pascua, la cruz es signo de muerte, es signo de dolor, es signo de miedo, es signo de temor, es signo de injusticia y es usada en un proceso de crucifixión que data del siglo VI, concretamente con los persas, lo que son sus antecesores, los asirios, y va a ser utilizada en el contexto de las culturas, sobre todo mediterráneas, o sea, todo lo que está en torno al Mediterráneo, obviamente pasando por la parte de Egipto, por la parte norte de África, por la parte de Palestina, por la parte de Grecia, la parte helénica, la parte de Roma, y es usado oficialmente hasta el año 337 después de Cristo. O sea, fíjate, prácticamente 1000 años donde la cruz se usa como una forma de ajusticiar, desde el siglo VI hasta el siglo IV. Año 337 después de Cristo es el siglo IV. Son 10 siglos, casi un milenio. Y digamos, en todo esto que te refiero, como signo de muerte, de dolor, de miedo, de temor, de injusticia, de una forma de amedrentar, pues era la cruz que le llamamos prepascual o antes de la Pascua de Cristo, que en realidad no varía su significado sino hasta que acontece el Viernes Santo. Y entonces, después del Viernes Santo, y más que después del Viernes Santo, después de la resurrección, esta cruz prepascual que ya está aquí muy especificada, se convierte en una cruz post-pascual. Adelante. Cuando nos referimos a la cruz post-pascual, es decir, la cruz después de la pasión, de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, después de lo que vivimos hace 2 semanas. Y entonces, aquel instrumento que era de miedo, de temor, de amedrentar, de injusticia, de todo lo que quieras, de injusticia, ese mismo instrumento que por mucho tiempo se catalogó como un instrumento de muerte, ahora, después de que Cristo resucitó, se revalúa. O sea, se le da un valor distinto. ¿En base a qué? A que Cristo hizo que cambiara la cruz y a que se transformó la cruz a partir de Cristo. Y entonces, digamos, Él muere en la cruz, pero no es sino por ella que esa muerte dio paso a la resurrección, por lo que un instrumento de muerte antagónica se transforma en un instrumento de vida. Y sobre todo lo que hoy dice el Evangelio de San Juan, cuando concluye, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así concluye Juan capítulo 3, versículo 15. Ahora esa cruz es de alegría, es cruz de restauración. La cruz de Cristo, qué bueno que la lleves en tu pecho, qué bueno que te pongas unos aretitos de cruz, qué bueno que la tengas ahí en tu habitación, qué bueno que la tengas en tu coche, porque la cruz pospascual, por eso, perdóname los términos medio pomposos, perfumados, pero qué bueno que ubicamos. Es que, ¿cómo puedes colgarte una cruz porque ahí mataron a Cristo? Espérame, ¿hablas de la cruz prepascual o de la cruz pospascual? Es que ahí mataron a Cristo, sí, pero Cristo resucitó. Y entonces la cruz se convierte para nosotros en lo que dice San Juan en el capítulo 16, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Es restauración, es vida nueva y para mí es esperanza. Bueno, adelante, la cruz ahora nos permite que veamos las cosas de forma distinta y es un factor que nos permite afrontar temas tan difíciles como el tema del dolor. O sea, ¿quieres tú hablar de algo tan complejo como es el dolor, como es el sufrimiento? Pues a partir de la cruz de Cristo tú puedes hablarle al hermano y decirle, mira hermano, nada de lo que tú vives es desconocido para el Señor, pero el Señor nos invitó a tomar la cruz de cada día. Y si tú la tomas, esa cruz de cada día, es porque Él quiere ayudarte contigo, con esa cruz, porque Él es nuestro cirineo. Y ese tema del dolor, de la muerte, del sufrimiento, del COVID, o sea, ese tema de la agonía en la soledad,
Ninguna filosofía, ninguna ciencia, ninguna ideología, ningún humanismo, ninguna religión son capaces de explicar esa presencia de elementos del mal físico, del mal moral en la vida humana y en el mundo. Ese tema tan difícil solamente se clarifica con la cruz de Cristo. Fíjate cómo la cruz de Cristo transforma todo. Adelante, porque la cruz de Cristo nos pregona una ley universal. Cristo ha muerto por nosotros para salvarnos de la muerte, pero no para eximirnos de la cruz. O sea, tú y yo tenemos que cargar nuestra cruz si queremos vivir el domingo de resurrección, si queremos vivir la Pascua de Cristo. Y por ello, para ti, para mí, lo digo, o sea, para quien a veces blasfema, la cruz no es maldición, sino bendición. E incluso la cruz se convierte en un camino de vida cristiana, un camino de espiritualidad, un camino de unión con Dios. Adelante, la cruz no está hecha para soportarse. El Señor nos invita a tomar la cruz de cada día. O sea, no te está diciendo que soportes la cruz de cada día, no, tomarla, un acto libre. No es un acto pasivo de alguien que pues la tengo que soportar y ni modo. Entonces no estás viviendo la vida cristiana. Lo que se soporta es algo fatídico, trágico. Tú y yo cargamos la cruz porque es un ejercicio de libertad. La cruz cuando se acepta produce paz y gozo en medio del dolor. Cuando no se acepta, el alma queda desentonada, con rebeldía, que se manifiesta en tristeza y mal humor. Adelante, la cruz nos debe recordar que, pues que nosotros creemos que el sufrimiento nos redime. Si tú y yo lo que creemos es verdad, que esa cruz prepascual que era un castigo y era una condena y era una maldición, la cruz prepascual. Pero la cruz cuando es vista después de la Pascua es distinta. Sabemos que el sufrimiento nos redime. Sabemos que cada lágrima que tú y yo derramamos cuenta. Y nos damos cuenta que en realidad hemos estado perdiendo el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque no hemos ofrecido nuestros dolores al Señor. Y entonces estamos perdiendo la oportunidad de que si yo hoy, por ejemplo, amanecí enfermo, Señor, te ofrezco mi enfermedad, mi dolor, mi cansancio, pidiéndote por quienes están solos en los hospitales. Y fíjate cómo entonces lo que tú y yo vivimos o padezcamos adquirirá una forma distinta, porque no perdemos, sino al contrario, los sufrimientos, los dolores, las incertidumbres, esas nuestras inquietudes, nuestras interrogantes, las ofrecemos y entonces se convierten en redentores, porque solamente se transforma en redentor aquello que se ofrece. Ofrécelo. Y aquello que tú sufres unido o unida a Cristo. Entonces, unido a Cristo, dice San Pablo, completo en mí los sufrimientos que le faltaban a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque tú quieres acompañarlo y estar con él. Decirle, Señor, toma mis sufrimientos. Qué poco sabemos este tema. El dolor a veces, en lugar de provocar buenos frutos, provoca frutos malos. Cólera, estamos enojados. Y hasta blasfemamos. Rebeldes. Renegamos de Dios. Desesperados. Así se razona cuando uno se mira la cruz de Cristo, la cruz post-pascual. Y entonces concluimos esta reflexión con esa expresión adelante con la que abría yo la meditación. ¿Qué acaso si a mi papá lo mataran con una pistola, me colgaría una pistola? Así te han dicho, o sea, no, son hasta, digamos, frases muy estudiadas. Y dice San Pablo,
No te entiendo. No estamos hablando de la cruz que usaron los persas. Hablamos de lo que sucedió el Viernes Santo. Y lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor. En la cruz del Señor nuestro Jesucristo. Porque en Él el mundo murió para mí. Y yo morí para el mundo. Porque mi gloria está en la cruz de Cristo. Lejos de mí gloriarme de otra cosa que no sea la cruz del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.